Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Empezamos. Al menos 5 preguntas más serán enviadas a la Corte Constitucional para que se incluyan en la consulta popular propuesta por el gobierno. El presidente Daniel Noboa indicó estar abierto al diálogo para añadir interrogantes y adelantó que se reunirá con una bancada legislativa. Lo dijo el presidente Daniel Noboa la mañana de este jueves en una entrevista radial. Las 11 preguntas ya enviadas a la Corte Constitucional para la consulta popular no fueron suficientes. De ahí que se propondrá un nuevo paquete de preguntas. Sí, sí es posible. A ver, aquí estamos todos trabajando para sacar adelante al país. Si quiere venir una pregunta válida, buena, de parte de los socialcristianos, de RC, de Destruye o de los independientes, ahí está bien, pues es válida la pregunta, la enviamos a la Corte Constitucional, se aprueba, perfecto. Minutos después y antes de ingresar a una reunión del COSEPE, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, dio detalles del anuncio. Serían al menos 5 nuevas preguntas, una en materia de seguridad y otra del trabajo por horas. En positivo, vamos a tener 5 preguntas más fundamentales. 5 preguntas más, por lo menos, van a ser presentadas también. Entonces, él está, obviamente, con él vamos a discutir cuáles serían esas preguntas porque no quiere saturar a la sociedad guayaquileña. Por su parte, Noboa aseguró estar abierto al diálogo para el análisis de las nuevas preguntas y confirmó que la tarde de este jueves se reunirá con una bancada legislativa para discutirlas y añadirlas al cuestionario ya enviado a la Corte Constitucional. Noboa defendió su iniciativa de consulta popular y reaccionó además a las críticas que recibe su propuesta. Son preguntas básicas. Ahora estuvieron mudos algunos grupos políticos justo el día de la... Ahora se les ocurren brillantes ideas. Ahora quieren mandar reformas constitucionales a la Asamblea. Ahora les parece pues que tienen que hacer un referéndum de una consulta popular que tomaría pues más tiempo. Sobre la pregunta 11 que propone que los casinos y juegos de azar vuelvan a funcionar en Ecuador, el presidente dijo que esta vez sí habrá una regulación para estos negocios e incluso ya da cifras de recaudación. Está altamente reglamentado para que solo hayan casinos dentro de hoteles y existe una tasa del 5% para enfermedades mentales, incluido ludopatía, y 5% también para promoción turística. La Corte Constitucional tiene hasta el 23 de enero para pronunciarse sobre las 11 primeras preguntas enviadas por el Ejecutivo. Y estas preguntas planteadas por el Ejecutivo para la consulta popular continúan generando reacciones. Un experto criminólogo y excomandante de las Fuerzas Armadas considera la pregunta 1 como innecesaria, ya que en el país el ejército está habilitado para involucrarse en temas de seguridad interna. El rol de las Fuerzas Armadas para combatir y erradicar las acciones de organizaciones criminales transnacionales se ratificará en las urnas mediante consulta popular. Frente a esto, el experto en criminología Juan José Hidalgo hace observaciones claras, como por ejemplo que esta pregunta no es necesaria, por ya contarse con una reforma al artículo 158 de la Constitución, que le exige al ejército involucrarse en temas de seguridad interna. Hay un decreto ejecutivo donde se declara terroristas a ciertos GDO. Entonces, realmente la pregunta es innecesaria. A esto, Alan Molestina, excomandante de las Fuerzas Armadas, agrega que la misma pregunta en sus considerandos se basa en el artículo 11 del Consejo de Seguridad Pública. La duda es si ya está en la ley, ¿qué le tengo que consultar? Pues. Puntos que llevan a la conclusión a Hidalgo a considerar que los instrumentos jurídicos están y solo tienen que ser ejecutados por los efectivos militares. Yo ya creo que este es un tema en que o el ejército, las Fuerzas Armadas no quieren entrar, o ya le estamos buscando la quinta pata al gato. Pese a esto, Molestina sí hace diferenciaciones que para él son importantes en cuanto a la temporalidad de las acciones de las Fuerzas Armadas. La principal diferencia con los estados de excepción es que esto no tiene límite. Esto no tiene límites. Ese es como yo lo veo. Y lo veo y es algo beneficioso. Porque bajo estas condiciones, afirma Molestina, las Fuerzas Armadas podrán actuar con mayor amplitud y rigurosidad, permitiendo la captura y desarticulación de estas bandas criminales, sin esperar estados de excepción que tan solo en el gobierno anterior
se emitieron más de una decena. Desde el gobierno se afinan los detalles para la colocación de la primera piedra que iniciará la construcción de la primera de las 4 cárceles de máxima seguridad. Así lo comunicó la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, quien aseguró que 2 de los centros carcelarios planificados se construirán en Pastaza y Santa Elena. Este anuncio lo hizo en el contexto de la reunión del COSEPE, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, que por primera vez presidió el mandatario Daniel Noboa en la gobernación del Guayas. A esta cita también asistieron las principales autoridades de las 3 funciones del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. El presidente Noboa ordenó al SNAI el traslado de 3 cabecillas de los Lobos a la cárcel de máxima seguridad La Roca. Esto tras la denuncia que realizó la fiscal general Diana Salazar sobre un plan para atentar en su contra. Romero, o sea, jefe, con esta forma hemos liberado a más de 60 personas. La semana pasada, uno de mis chicos lo sacó a Chonillo, socio de Colón Pico, de la cárcel de Riobamba. Uno de los organizadores de los atentados en contra de la fiscal general, Colón Pico. Ahora sí lo digo públicamente. Y que me vengan a asesinar. 24 horas después de esta denuncia hecha por la fiscal general Diana Salazar, el presidente Daniel Noboa reaccionó. En una entrevista radial aseguró que desde el gobierno se ha dado todo el apoyo a la fiscal y su familia para salvaguardar su seguridad. Hemos dado apoyo no solo a la policía, sino apoyo militar y resguardo militar. Hablo con ella constantemente, no es que pues nunca nos hablamos. Sí conversamos, le he reforzado su anillo de seguridad a ella y a su familia, a su hermano, a su mamá, a su hija. Además dijo haber dado una orden al SNAI. Que 3 cabecillas de los Lobos sean trasladados a La Roca. Esa fue la instrucción que di al SNAI. El SNAI la tiene que acatar porque es una amenaza a una funcionaria pública importante. El SNAI, en cambio, a través de este comunicado con fecha 4 de enero, informó que Fabricio Colón Pico, quien actualmente es líder de la banda de los Lobos en la capital, se encuentra cumpliendo una pena en régimen semiabierto y que debe presentarse cada 15 días ante la autoridad competente. La última vez que lo hizo fue el 29 de diciembre de 2023. Detalla además que se están tomando acciones para localizar, controlar e investigar las actividades recientemente realizadas por la persona privada de libertad y su grupo. Mientras tanto, el edificio de la Fiscalía General del Estado en el centro norte de la capital luce así, resguardado con vallas metálicas, la presencia de una tanqueta, un vehículo de monitoreo de la policía y agentes en las inmediaciones. Según un reporte policial, se han registrado al menos 12 alertas que incluyen avisos de posibles atentados, entre ellos coches bomba. Y particularmente luego de la denuncia presentada por la fiscal, emerge el nombre de Fabricio Colón Pico, presuntamente vinculado a la banda delictiva conocida como Los Lobos, la cual opera en la capital. Colón Pico cuenta con un extenso historial criminal que se remonta a la década de 1990. En la audiencia de vinculación de 8 personas más del caso Metástasis, el nombre de Fabricio Colón Pico llamó la atención, pues según la fiscal general del Estado, él estaría detrás de un plan para asesinarla. Fabricio Colón Pico Suárez tiene 44 años. Y la mayor parte de ellos los ha dedicado a cometer actos ilícitos. Fue procesado por primera vez en enero de 1997 por robo. Actualmente en el sistema judicial registra más de 30 procesos y 17 detenciones por delincuencia organizada, asesinato, robo, intimidación, narcotráfico y asociación ilícita. La última captura se registra en 2019 por extorsiones a taxistas quiteños. Según información policial, Colón Pico trabajó para la conocida Mamalucha y ahora es miembro de la banda de los Lobos. Además, sería quien organiza los atentados en la capital. Al mencionar este nombre en sectores como San Roque y El Tejar, los ciudadanos prefieren no pronunciarse. ¿Qué opina usted sobre este caso que recién salió de Colón Pico? ¿Qué diría? ¿Tiene algún conocimiento? No, ¿Que se hable en eso es no. No he sabido. No, porque la gente aquí es bien, como dicen, está viendo que a mí, ya mi esposo me han de decir zapa ya.
En la actualidad, Colón Pico se encuentra en régimen semiabierto, concedido por disposición fiscal, y se presenta cada 15 días ante la autoridad del CPL. Su última presentación fue el 29 de diciembre. Cristian Ceballos, ex jefe de seguridad de Fernando Villavicencio, acudió a rendir versión en fiscalía. Su defensa dijo que altos funcionarios de la Policía Nacional conocían los riesgos que corría el candidato y no tomaron acciones. A pocos días para cumplirse 5 meses del cruel asesinato del ex candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, y en la Fiscalía General del Estado se continúan receptando versiones. Uno de los convocados para este jueves fue el capitán Cristian Ceballos, ex jefe de seguridad de Villavicencio. Erwin Romero, defensa del oficial, señaló que las autoridades de la policía conocían de los riesgos que corrió el ex candidato y aún así no se tomaron acciones para precautelar su vida. Es decir, que el actual comandante general de la Policía Nacional, el señor general Zapata, tenía pleno conocimiento del mitin político que se iba a desarrollar el día 9 de agosto del año 2023. Sin embargo, no designó funcionarios policiales, sea de unidades tácticas policiales, de la Dirección General de Inteligencia o de Servicio Urbano. Romero señaló además que se presentaron pruebas sobre los pedidos hechos con anterioridad para cumplir con la protección de Villavicencio y con esto tampoco se cumplió. El señor capitán, de manera reiterada, tenemos más de 100 partes policiales suplicando al jefe de la Dirección Nacional General de Inteligencia y de la DINPRO que se le proporcione vehículos adecuados para dar seguridad ante el alto riesgo que tenía el señor Villavicencio. Chalecos, municiones, armas largas, medios de comunicación, radios Motorolas, y no le proveyeron. Verónica Zarauz, viuda de Fernando Villavicencio, confirmó que le consta que en varias ocasiones el capitán Cristian Ceballos solicitó aumentar la protección. Muchísimos meses atrás, muchísimos meses atrás, desde que era asambleísta, de hecho. Por ahora, la situación de Cristian Ceballos, ex jefe de seguridad de Fernando Villavicencio, está en el limbo. Su defensa señaló que el oficial tiene 2 sumarios administrativos y eso significaría su desvinculación de la Policía Nacional. Funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero y Económico presentaron observaciones al proyecto Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos. Entregaron 40 recomendaciones a los legisladores. Llegaron hasta la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional con un solo objetivo: dar a conocer que el delito de lavado de activos es la apariencia de legalidad a bienes que tienen origen ilícito. Esa es la afirmación de representantes de la Unidad de Análisis Financiero, UAFE. Existen módulos de los sectores donde se analiza el riesgo de cada sector. Entonces hay módulos que tienen variables que van a calificar su nivel de riesgo del sistema financiero, de cooperativas, de casas de valores, de fiduciarias y lo propio de las actividades no financieras, que son concesionarios de vehículos de intermediación inmobiliaria. Y es que la mesa legislativa no solo ha recibido observaciones a este proyecto de ley por parte de la Unidad de Análisis Financiero, sino también de la Superintendencia de Bancos. Es en este sentido que los integrantes de la UAFE afirmaron que la ley hace más fuerte las sanciones a personas o establecimientos que no entreguen reportes que son solicitados. Las superintendencias de bancos, por ejemplo, ellos supervisan y controlan en materia de lavado de activos a las instituciones del sistema financiero. La superintendencia de compañías controla y vigila en materia de lavado de activos a las compañías que están de acuerdo a nuestra ley y resoluciones de la UAFE consideradas como sujetos obligados. Integrantes de esa comisión afirman que esta ley contempla la creación de un comité para evitar este tipo de ilícitos. Crea un comité que une algunos sistemas y algunas instituciones públicas para coordinar y tratar estos temas de prevención para que no se dé este delito de lavado de activos. Es una ley que incluso ya topa todos los temas del GAFIT y del GAFILAT, que es el organismo que controla el lavado de activos a nivel regional. Y es que a lo largo de estos días han solicitado además varias autoridades de control y justicia reformas y mejoras a esta y otras normativas para combatir el lavado de activos. Eso sumado a la ley de extinción de dominio para bienes provenientes de negocios ilegales. Se espera que con esas observaciones y recomendaciones, la Comisión de Régimen Económico y Tributario elabore el informe para primer debate en el Pleno del Legislativo.
24 horas. Es retransmitido en Quito por EXA 92.5 FM, una radio de la cadena Democracia, Radio La Red 102.1 FM y Radio Sucesos 101.7 FM. En Guayas y Santa Elena por Forever Music 92.5 FM, RTP Radio 96.5 FM en Guayas y Santa Elena y 98.7 en El Oro. Radio City 89.3 Guayas y 99.7 Santa Elena. Seguimos, el Banco Central concretó este jueves la venta de parte de sus reservas de oro. Señaló la entidad que logró vender 241.000 onzas Troy de oro y generó una utilidad de 252,9 millones de dólares. El 70% de ese valor puede utilizarse durante el primer trimestre del año por el Ministerio de Economía para gasto público. La venta se realizó gracias a las asistencias técnicas del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Los trabajadores bajo relación de dependencia podrán presentar la proyección de gastos personales hasta el 29 de febrero de 2024. Esa declaración es importante para la deducción en el pago de impuesto a la renta. Este es el formulario de gastos personales. Todo trabajador bajo relación de dependencia cuyos ingresos sean igual o mayor a $11.902 anuales o a $991 al mes deberá llenarlo para la deducción en el pago del impuesto a la renta. El plazo máximo de entrega de este formulario es hasta el 29 de febrero, aunque existen compañías que lo solicitan con días de anterioridad. Yo trabajo en dos lugares, pues y tengo dos ingresos, yo puedo optar por presentarle a la persona o al empleador donde yo gano un poco más de dinero. En esta declaración se debe colocar el total de ingresos y gastos proyectados para este 2024. Son algunos gastos personales, como te darás cuenta: alimentación, vivienda, vestimenta, educación, arte y cultura. En su formulario también deberá incluir el número de cargas familiares en caso de tenerlas. Hijos menores o hasta 21 años de edad, según la normativa, o incluso con discapacidad sin considerar la edad. Cónyuge, también carga familiar, o incluso pueden ser tus padres. En la declaración usted también deberá colocar la rebaja del impuesto a la renta por gastos personales proyectados, que se la calcula de la siguiente forma. Hay que hacer dos cálculos. El primero, los gastos que yo proyecté. El otro cálculo es 7 canastas básicas familiares. Escogemos el valor menor y sobre ese valor hay que multiplicarlo por el 18%. Cabe destacar que el número de canastas al momento de hacer el cálculo mencionado varía dependiendo a la carga familiar. Por ejemplo, 0 cargas equivale a 7 canastas, 1 carga a 9 canastas y 5 cargas o más a 20 canastas. Expertos tributarios recalcan que es importante solicitar la factura a nombre de la persona que va a declarar al momento de hacer los gastos personales respectivos. Caso contrario, no se podrá utilizar la rebaja mencionada. El informe que solicitó el presidente Daniel Noboa para la extinción de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO está listo y en sus manos. Entre las recomendaciones consta que se realice una reforma legal para su cierre. El presidente Daniel Noboa tiene ya en sus manos el informe que solicitó a través del Decreto Ejecutivo 37 para la extinción de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO. Jorge Benavides, titular de EMCO, explicó qué contiene el documento de 30 páginas. Se detalla los pasos que se deben seguir para, de acuerdo a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, proceder con la extinción de EMCO. Hay que dejar muy claro que el presidente de la República tiene la potestad para que por medio de decreto ejecutivo se creen y se extingan las empresas públicas, pero se trata de un procedimiento que está debidamente reglado en la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Entre las recomendaciones que constan en el informe está que el proceso de extinción de EMCO debe realizarse a través de una reforma legal. Porque el artículo 7 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas determina que el presidente del directorio de EMCO preside todos los directorios de las distintas empresas públicas. Por ello, el paso previo es una reforma a la Ley Orgánica de Empresas Públicas para que en un momento posterior
se proceda ya con el decreto ejecutivo que extingue a EMCO. Para ello, explica, podría enviarse a la Asamblea Nacional esta reforma contenida en un proyecto económico urgente. Hablamos de sectores estratégicos, claves para la economía nacional. Y ahí en ese sentido entonces incluso habría que los tiempos de aprobación de esta reforma legal puedan ser más rápidos. Otro tema del cual dice Benavides habrá que estar pendientes es de qué entidad asumirá las funciones de la empresa extinguida. Al momento EMCO tiene 58 funcionarios, un presupuesto de $2.400.000 y a su cargo además está el proceso de liquidación de 6 empresas públicas. En segundo debate en la Asamblea Nacional se aprobó la ley para la creación de la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales. Tras la votación, esta ley pasará a manos del Ejecutivo para su sanción. Ismenia Solórzano nos informa. Con 81 votos a favor, el Pleno del Legislativo aprobó la ley para la creación de la Universidad de la Policía Nacional. Se trata de una institución que tiene por objetivo formar profesionales con conocimientos en seguridad integral y que posterior se involucren en organismos de seguridad ciudadana. Lo importante es que todos los jóvenes que no pueden acceder a la universidad pública y a la educación superior, creemos que esta es una oportunidad y sobre todo que en el futuro puedan extenderse a más carreras, por ejemplo en el ámbito de la lucha contra el tema del narcotráfico, el tema de la prevención de drogas. Se tiene previsto que la Universidad de la Policía Nacional inicie sus actividades con 3 carreras en específico. Se trata de licenciatura en Investigación Criminal y Forense, licenciatura en Gestión de Seguridad Ciudadana y licenciatura en Inteligencia Estratégica y Prospectiva. Esta ley tiene que pasar por el trámite legislativo correspondiente, es decir, tras la votación pasará al Ejecutivo para saber si hay veto. Ahí habrá que esperar un plazo de 30 días. Caso contrario, esta nueva ley entrará en vigencia. Seguimos, amigos. El deslizamiento de tierra ocurrido en la comunidad San Marcos, en la parroquia Chical, en Carchi, deja hasta el momento 2 fallecidos, un menor de edad desaparecido y 5 heridos que fueron evacuados hasta Esmeraldas. El sobrevuelo realizado por 2 helicópteros de las Fuerzas Armadas revela la dimensión del desastre natural causado por el deslizamiento de tierra de gran magnitud que arrasó con 2 viviendas y la red eléctrica de San Marcos en la parroquia de El Chical, afectando a varias familias de la comunidad indígena Agua. Nos encontramos articulando las acciones que permita la ayuda inmediata y oportuna a todo el personal afectado en esta desgracia que hemos tenido en la madrugada de hoy. El reporte oficial refleja 2 muertos, un menor de edad desaparecido y 5 heridos que fueron rescatados por la misma comunidad y trasladados vía aérea a Esmeraldas para recibir atención médica debido a las condiciones climáticas que impiden el retorno a Tulcán. Lamentablemente hay mal tiempo todavía, esperamos que ya se mejoren las condiciones meteorológicas para poder entrar con el helicóptero. Personal de la policía, Fuerzas Armadas y organismos de socorro acudieron al sector para brindar asistencia a los damnificados, mientras en Tulcán se coordinan acciones desde el COE cantonal para el ingreso de maquinaria pesada y entrega de vituallas. Son 40 personas las que han sido ya evacuadas y 20 personas han quedado prácticamente sin su vivienda. Las comunidades de La Guaña y San Marcos se encuentran incomunicadas debido al taponamiento de la vía de acceso, dificultando el ingreso de la ayuda humanitaria y la evacuación de las familias afectadas, logrando rescatar con vida a 7 personas. Se les puso en conocimiento que se podía llegar hasta el sector de La Guaña, que es hasta donde es la vía carrozable, y luego de eso pues se tenía que buscar la articulación necesaria para poder trasladar los insumos e implementos que se necesiten. Desde el Patronato Municipal de Tulcán se coordina la donación de alimentos no perecibles, ropa, útiles de aseo y kits de emergencia para las familias damnificadas con un nivel de afectación 2. Ferias de emprendimientos, corredores seguros y una plataforma para promocionar los atractivos son parte del plan de turismo que el gobierno impulsará en el 2024. El ministro del ramo aseguró que el país se ha recuperado en un 90% en relación al 2019.
Ecuador ya cuenta con su plan de turismo para este 2024. El Ministerio del Ramo presentó este miércoles la propuesta con la que se espera potenciar la promoción del país al mundo e incrementar las cifras que dejó el 2023. El plan estará enfocado en 4 áreas de trabajo que se ejecutarán a mediano y largo plazo y con las que se espera recaudar 5.600 millones de dólares. Somos uno de los países más ricos y hospitalarios del mundo. Justamente los viajeros nacionales e internacionales lo que están buscando son experiencias auténticas y únicas. La realización de 26 ferias, el desarrollo de una plataforma de atractivos turísticos y la creación de 3 corredores seguros ubicados en Santo Domingo, el norte del país y en el centro de la región Sierra son parte de la estrategia. Según el ministro Nils Olsen, finalmente este año el mundo empezará a ver un crecimiento tras la pandemia de COVID-19, aunque reconoce que el año que culminó, el país se recuperó en un 90% en relación al 2019. El Ecuador en el 2023 tuvo una recuperación de un poco más arriba del 90%, pero con el mercado estadounidense superamos por 6% la llegada de turistas de ese mercado versus el 2019 prepandemia. Estamos 2 puntos porcentuales por encima de la recuperación regional y 3 puntos porcentuales por encima de la recuperación global. En los planes del ministerio también figura la publicación de más de 30 reportajes sobre el país en revistas destacadas. De esta manera, las autoridades esperan convertirse en la primera industria no petrolera del Ecuador, superando al camarón y al banano, e incrementar la oferta de empleos que actualmente es de 500.000. Tras una investigación, la dirección del Parque Nacional Galápagos concluyó que el municipio de la isla Santa Cruz utilizó pirotecnia insonora en los festejos de Año Nuevo en Puerto Ayora y adelantó que la pirotecnia insonora sí causa impacto ambiental. En una declaración de prensa, el director del Parque Nacional Galápagos, Juan Chávez, informó que tras analizar lo ocurrido la noche del 31 de diciembre y mañana del 1 de enero, se constató que el municipio de Santa Cruz utilizó pirotecnia insonora y aclaró que este tipo de pirotecnia sí genera ruido, humo y destellos de luz, pero en menor intensidad que la pirotecnia tradicional. Hubo ruido, evidentemente, eso es innegable, pero no es a la magnitud de la pirotecnia convencional. Este tipo de pirotecnia, evidentemente, no se puede decir que no causa ningún solo impacto ambiental. Toda pirotecnia, de los 3 tipos de pirotecnia que hay, que es la pirotecnia convencional, o la típica de todos los lados, la pirotecnia fría, que es para eventos en espacios cerrados, y la pirotecnia insonora, que es como la que se utilizó en Santa Cruz. Y que todo tipo de pirotecnia causa impacto ambiental. Por ello, adelanta que el Parque Nacional Galápagos, como autoridad ambiental, propondrá en pleno del Consejo de Gobierno de Galápagos una moción para que en el futuro se prohíba todo tipo de pirotecnia en la región insular. Pensemos que toda pirotecnia usa productos químicos, y todo químico es contaminante en diferente magnitud. La pirotecnia no mejora la calidad de vida de las personas, no mejora absolutamente nada, es solamente unos pocos minutos de un disfrute visual en el cielo, pero que en realidad para Galápagos debe ser otro concepto. Vivimos en una provincia que tiene un régimen especial. El Pleno del Consejo de Gobierno está conformado por los 3 alcaldes de Galápagos, más los ministros de Ambiente y Turismo. El representante de esta última cartera de Estado, Nils Olsen, en su cuenta de X adelantó que votará por la moción de no más pirotecnia en Galápagos.